Todos aquí abajo y en cualquier parte del mundo. Sea bienvenido. Seguimos viendo la guerra espiritual. No vamos a parar hasta que Dios diga. Hoy vamos a ver la vida victoriosa de un guerrero. La vida victoriosa de un guerrero. Todos conocemos el libro de Romanos, ¿verdad? Si no, le invito a que le empiece a dar una leída. Ese libro de Romanos habla de la victoria que Dios nos ha dado como guerreros. Amén. Si usted pone atención, desde el capítulo 1, el apóstol Pablo empieza a hablar de su apostolado, del capítulo 1 más o menos del versículo 1 al 15. De ahí en adelante habla de la condición del hombre. En el versículo 16 y 17 nos habla de que el evangelio es necesario a través de la fe en Cristo Jesús. En el capítulo 2 habla de la nación judía y de que los judíos y los gentiles, Dios ha hecho un pueblo para él. Y que los dos, tanto judíos como gentiles, si no se arrepienten, están perdidos en sus pecados y separados de Dios, que te lleva al capítulo 3. Y así podemos ir viendo cada capítulo. En el capítulo 3 habla de la justificación por la fe y de las obras de la ley para los judíos y para el resto de la humanidad. Así que para resumirte esta introducción, los primeros 5 capítulos se concentran únicamente en la salvación por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Pero ya en el capítulo 6 empieza a hablar de la santificación, es decir, los efectos de la salvación en la vida de cada creyente. Ahí empieza a hablar de la santificación y empieza a hablar de las luchas que tenemos como hijos de Dios. Así que Romanos, vamos allá 6, versículos del 2 al 4, explica ahí cómo Dios quiere que sepultemos esta vieja naturaleza. Ya lo tiene, Romanos capítulo 6. Le estoy dando una introducción rápida. Vamos a ver hoy el capítulo 7 y vamos a ver después el 8, amén. Pero para que usted vaya sabiendo cuál es la vida victoriosa, amén. Bien, dice así. Te voy a leer desde el 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está preguntando. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Algo que está muerto ya no puede vivir en algo, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su qué? En su muerte. 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Así que si estamos muriendo, ya morimos al pecado, entonces ya es para que andemos en una nueva ¿qué? Vida, sin lugar a dudas, amén. No debemos de dudar que debemos de andar en esa nueva vida. Le voy a enseñar cómo el pecado ya no tiene que enseñorearse de nosotros. Así que tenemos una total y nueva vida en el Señor, amén. Fíjese lo que dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dile al de al lado, viejo hombre, fue crucificado juntamente con él. Si sigues pecando, no estás bien crucificadito, Dile al de al lado, hay que darle otro martillazo para que se esté quieto. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ¿cómo va a ser? Destruido, el cuerpo de pecado. No pierdas todo eso, a fin que ya nos sirvamos más ¿a quién? Al pecado.
Así que ya hemos muerto a la vieja naturaleza y pecaminosa. Dígame amén. De modo que estamos libres ya del pecado y somos siervos de Dios. A ver, pastor, entonces, ¿por qué peco? Bueno, una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Está hablando de que algo ya murió en ti, esa vida de pecado, esa práctica. Versículo 7 de este mismo. Porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. ¿Cuál es la clave? Dígame, morir. Versículo 18. Esto le estoy introduciendo para entrar al capítulo 7. Pero gracias a Dios, 18 dice ahí, y libertados del pecado, viniste a ser siervos ¿de qué? Tienes que morir al pecado para ser libertados del pecado y luego ser siervos ¿de qué? De la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sigue ahí. Así que usted debe de estar consciente, debe de tener la revelación que usted ya murió al pecado para ser justificado y llegar a la santificación y a la vida eterna. Ahora sí ya vamos a entrar en materia, amén. ¿A qué lo quiero llevar con esta introducción de los capítulos? El capítulo 6 nos introduce al 7. ¿Cuál es la vida victoriosa que debemos de tener? Amén. Y en el 6 está hablando que ya debemos haber muerto a nuestros delitos y pecados. Amén. Que ya debimos haber dejado esa vieja naturaleza pecaminosa. Amén. Y si no, dile al de al lado, te vas dando muerte. No. Hay gente que se ha aceptado al Señor Jesús, pero todavía no ha muerto. Cuando tú aceptas al Señor Jesús es para salvación, pero el siguiente proceso es matar esta carne, es matar este cuerpo de pecado. ¿Me está entendiendo? Usted aceptó a Jesús como Señor y ¿qué? Pero no te dijeron que ahora hay que morir y matar a este hombre que se rebela. Ya estás listo para lo que vamos a entrar. Así que vamos a ver cuál es la verdadera guerra espiritual que nos lleva a la victoria. Vamos al 7, del versículo 14 al 25 de Romanos. Ahora sí, dile al de al lado, agárrate porque ahí viene lo bueno. Tu carne ahora sí va a llorar, dile. Si es que está viva, si está muerta no vas a sentir nada. ¿Sigo? Bien. 7. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hay una ley, que el mal está ¿en dónde? En mí. Porque según el hombre interior, o sea el espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, no pierda, estoy hablando de dos leyes. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿qué? Escúcheme bien.
Estamos ya empezando a ver la vida victoriosa de un guerrero de Dios. Pero nos encontramos aquí con una guerra espiritual. Aquí en este capítulo 7 encontramos una lucha entre la carne y entre el espíritu que quiere hacer las cosas de Dios. Esta es una de las guerras más fuertes que enfrentamos todos los días. En este pasaje vemos a Pablo desesperando, explicando lo que él estaba batallando y sufriendo. Tú y yo lo entendemos muy bien. Sabemos que a veces queremos hacer lo bueno y ¿qué cree que nos pasa? No podemos. Queremos dejar de decir groserías y ¿qué nos pasa? Queremos dejar de mentir y no podemos. Y hay una lucha, dile al lado, hay una lucha entre la carne y las cosas del espíritu. Dicen, ahora sí me voy a parar temprano. La ley de la carne dice, no, otra media hora está buena. Y la ley del espíritu te dice, no, tienes que ser responsable. Dile al de al lado, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Nos estamos encontrando en este capítulo 7. Aquí está la victoria de un verdadero guerrero de Dios. Hay gente que quiere que los demonios se le sujeten, pero no tiene el dominio propio sobre su vida. Creo que me voy a quedar solo aquí en la cena, yo solo. Sí, dice una, no, yo lo ayudo. Ey. Dice que el que domina su lengua tiene el poder para dominar todo su cuerpo. Hay una lucha. Cuando la lengua está en la carne, es capaz de destruir la creación y la inflama, dice la Biblia en Santiago 3. Y Pablo tenía una lucha, era apóstol de Dios, pero él entendía eso. Y Dios quiere que entendamos esta lucha que tenemos diaria. Yo sé que usted bajó del cielo, por eso no dice nada. Pero todos diario tenemos esta lucha. Como antes de pelear con un demonio, peleamos con nosotros mismos. Y después con los demonios. Sonríele al de al lado, dile, te están hablando a ti. No, dile a mí también, dile a mí también. Aquí en este capítulo 7, voy a ir más duro, dile al de al lado, agárrate. Para que te sepa mejor la cena de esta noche. Y te desveles con gusto. ¿Sigo? No tiene nada de malo. Nada más le estoy diciendo para que se vaya saboreando su cena ya desde ahorita. Aquí usa 2 veces la palabra carne. En el versículo 18 y en el 25. Te voy a hablar de qué términos está hablando aquí. Te voy a diferenciar aquí. La palabra cuando dice cuerpo, está hablando de ya alguien que ya pasó del pecado al reino de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de ¿quién? Y que este cuerpo será transformado, dice la Biblia. Cuando alguien ya dice cuerpo, es que ya no lo domina el pecado. Pero cuando habla en la Biblia la palabra carne, es porque la persona vive. Por eso le llama carnal, ¿verdad? Porque es una persona que lo domina el pecado. Una persona almática es una persona que la dominan sus emociones. Amén. La ira, el enojo, la gritería, ahí están en el alma. En la carne ahorita vemos los pecados de la carne. Amén. Cuando alguien no está regenerado ni en transformación, está en la carne. Cuando alguien ya vive en santidad, está en el cuerpo. Antes de seguir avanzando, ¿tú en qué estás? ¿En la carne o en el cuerpo? Gracias por tu entusiasmo. O en el alma, de una vez, o eres espiritual. Versículo 18 y el 25. Aquí el apóstol habla de la carne. Yo te voy a enseñar los 2 términos que habla de la carne aquí para explicarte, amén. Habla aquí dos términos que son diferentes, que te voy a enseñar. Dile al de al lado, estamos hablando de la victoria de un guerrero de Dios, quien logra tener dominio sobre su cuerpo
va a tener dominio para hacerle la guerra al diablo y resistirlo. ¿Me está entendiendo a dónde lo quiero llevar? Si usted tiene dominio sobre su vida, sobre su lengua, sobre lo que ve, sobre lo que escucha, y este cuerpo está dirigido por el Espíritu Santo, se le va a sujetar cualquier demonio y va a echar fuera cualquier demonio en cualquier zona y en cualquier lugar. Gracias por su entusiasmo. Yo sé que les gusta echar fuera demonios, pero no les gusta santificarse ni matar la carne. A veces es más diablo usted que el demonio que está dentro. ¿Sigo? Bien, gracias. Y yo sé que en mí, versículo 18, esto es en mi carne. Hablaba que tenía un problema, que estaba en un pecado. No mora el bien, en la carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Pregúntele a la gente, ¿qué es más fácil, aventarse un partido de fútbol, una película o venir a congregarse? Sigo. Pregúntele a la gente, ¿qué es más fácil, comer mucho o ayunar? Sigo. ¿Qué es más fácil, dejar de adorar a Dios y cantarse unas canciones del mundo? Hay gente que se sabe más canciones del mundo que alabanzas. Sigo. Bien, 25. Dile, apenas va empezando. Pero tú vas a salir de aquí ungido, con dominio propio, con autoridad. Eso es autoridad. Cuando tú tienes autoridad sobre tu cuerpo, entonces tienes autoridad sobre cualquier cosa. Cuando tienes dominio sobre este cuerpo y hablas, tienes autoridad sobre las demás cosas. Hay mujeres que no obedecen a sus maridos y quieren que un demonio les obedezca. Ay, se me salió. Hay jóvenes que no obedecen a sus padres y quieren que un demonio se les sujete. Sigo. Hay gente que quiere hacer la obra de Dios, pero no se sujeta a sus autoridades. Están en la carne. Sigo. Yo sé que aquí usted está muy bien. 25, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿qué? Del pecado. Aquí le voy a hablar de la palabra carne en dos distintas maneras que está hablando Pablo. Número 1, en el versículo 5 del capítulo 7 habla que estaba en la carne. Eso era antes de conocer al Señor, ¿qué? Jesucristo. 7:5 de Romanos. Eso es a lo primero que se refiere la palabra, ¿qué? Carne. La primera situación es que estuvimos en la carne antes de venir al Señor, ¿qué? Jesucristo. Porque antes pecábamos de todas maneras, amén. Tan simple, tan sencillo. Por no haber aceptado al Señor Jesús antes, ya estábamos en pecado. Ya para empezar, por eso dice el 7:5, porque mientras estábamos en la carne, dile al de al lado, antes de aceptar a Jesús, ¿antes en qué estábamos? Antes, dile al de al lado, antes. Esa es la primera situación. Por eso ahora cuando pecamos, nos redarguye el Espíritu Santo. ¿Cómo se siente usted cuando peca? Se siente re bien. Si no se siente mal, quiere decir que está tan mal que ya se cauterizó. Si usted peca y no siente nada ahorita, necesita una mega liberación. Hay gente que los apóstatas dejan de sentir. Se cauteriza su mente y su corazón, que ya no sienten cuando pecan. Pierden toda sensibilidad, como dice la Biblia. Si usted se siente mal cuando peca, todavía está vivo en Dios. Pero si no siente nada, dile al de lado, sí que estás grave. Sigo. Estamos hablando de la primera situación que anduvimos en la carne. Dile al de al lado, antes. Dile, antes de Cristo viniera a tu vida, dile. ¿Sí? 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto
para muerte. Antes pecábamos, no sentíamos nada y nuestros frutos eran para muerte. Se embriagaban, se drogaban, hacían cualquier cosa. ¿Y cuáles eran sus frutos? La muerte. Así que la primera situación que habla Romanos 7 es en el pasado. ¿Sí? La carne que estaba en el pasado. Dile al de al lado, ya no está mi carne en el pasado, porque ya aceptó a Jesús. Ya siente feo cuando peca, cuando desobedece, cuando no quiere escuchar. ¿Sí? Habla del viejo yo. De esa carne del pasado habla del viejo yo. Ese es el viejo yo. Ese cuando usted le predica a la gente que no le quiere escuchar, ese es el viejo yo. Ese es el cuerpo de pecado que tiene que ser crucificado en Cristo. Amén. Romanos 6:6. Vamos bien, no he perdido a nadie, porque la carne está lista que se puede hacer en la loca en esta noche y decir no estoy entendiendo nada. ¿Cómo no vas a entender si tú sabes qué es pecar? Sabes lo que es fallar y vivir en la carne. ¿Sí sabes o...? Bueno, puedes predicar en esta noche mejor que yo, te lo aseguro, y enseñar, tienes maestría. 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea la carne, le está llamando a la carne del pasado, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ya fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ya hablo un poquito mejor, sea destruido. Tenemos que destruir el cuerpo del pecado, a fin de que no sirvamos más ya no debemos servir más al pecado. Pero dile al de al lado, pero tiene que ser destruido. ¿Qué tenemos que destruir? Dile al de al lado, el pecado. Y la gente no quiere destruir el pecado, quiere seguir pecando y mintiendo. Por eso prefieren irse a lugares donde no le maten al yo. Pero te equivocaste, aquí te lo vuelvo a decir. Aquí somos asesinos, matamos al yo, matamos la carne, aquí hacemos carnitas todos los días. Aquí somos carniceros, espirituales, pero lo somos. Aquí sacamos el machete, el filete y hacemos molida hasta que no te quede nada. Gracias por su entusiasmo. Yo sé que les gustan los mensajes navideños, pero aquí se acabaron. Te gustan el tun 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 caminar y el tun tun a correr, pero aquí la carne se muere en el nombre de Jesús. Aquí no hay que mira cómo beben los peces en el río. Aquí matamos la carne, porque si no la matas te vas al infierno. Y si no matas la carne te vas a ir al infierno. Y si no matas la carne no vas a vivir en victoria. Vas a ser un fracasado espiritualmente. Así que ya no vivas en la carne. Mata el yo. Mata la carne, aunque duela. Morir duele, la agonía duele, pero cuando mueres vives para Dios. Dile al de al lado, pero mira cómo muere la carne en el río. Mueren y mueren y vuelven a morir. Primera de Julián, Romanos 7:14. Segunda parte que habla de la carne. La primer carne quedó en el pasado, amén. Murió, fuimos justificados, amén. Pero en la segunda etapa ahí se va a poner bueno. Dile al de lado, ahí se va a poner bueno. Dile, la primera ya la maté, dile, la primera la maté, la suicidé, la asesiné. Pero la segunda, dice 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. Y dice el apóstol de repente, yo soy carnal. ¿Qué está diciendo? Cuando fallo, cuando no quiero cambiar, dice, ya me estoy volviendo otra vez, ¿cómo?
carnal. Dice, yo soy carnal. Un apóstol diciendo eso. Dice, vendido al pecado. 2 veces se refiere a mi carne. Quiere decir que el apóstol le salían las debilidades. Dile al de lado, a ese apóstol chafa, barato, dile, que escribió muchas cartas, dile, ese. Estaba escribiendo, imagínate. Yo sé que tú bajaste del cielo, pero él dice, yo soy carnal. A veces me porto inmaduramente. A veces me ofendo tan fácil. A veces no quiero saludar. No hicieron lo que quería el 24 y por eso no voy a ir a la cena. Nadie me invitó, nadie se acordó de mí. Yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sigo? ¿Sigue? Sí, su ensalada de manzana puede esperar, pero su carne tiene que morir ahora. Dile al de al lado, tengo que morir a la carne. Dejo de ser carnal y de estar vendido ¿a quién? Cristo nos rescató del pecado, pero dice que aquí se volvió a vender. ¿Por qué? ¿Cuándo te vuelves a vender? Cuando empiezas otra vez de carnalote. Cuando empiezas otra vez a que te agraden las cosas del mundo. Cuando empiezas a coquetear con las cosas del mundo. Gracias por tu entusiasmo. Cuando otra vez estás seduciendo el pecado. Y al último versículo 25 dice, yo doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿qué? Quiere decir que cuando practicaba el pecado, cuando volvía a esa infantería, a esa niñería, otra vez dice que con la carne sirve a la ley de ¿qué? Cuando no quieres crecer es cuando no quieres dejar los pecados de la carne. Tienes que crecer este 2020. ¿Quieres ser victorioso? ¿Cuántos quieren que vengan victoria tras victoria? Pues hay que matar la lengua, hay que matar los ojos, hay que matar los oídos, hay que matar los pies presurosos hacia el mal. Hay que matarla, porque si no sigues con la carne sirviendo a la ley del pecado. Aquí no se trata de algo que ha muerto, sino que el creyente debe de enfrentar a diario, mediante el Espíritu Santo, a la carne. Por eso debemos de estar siempre llenos de ¿quién? Porque Él es el que nos da la fuerza y el poder para vencer a la carne. Si tú no estás venciendo a la carne, escúchame, 1, es porque no estás orando. 2, porque no tienes palabra. 3, porque no te congregas. 3, porque no ayunas para someter a la carne. 4, porque no has decidido morir a tu yo y decirle al Espíritu Santo, llena mi vida. Así que aquí no existe es que yo no puedo. Dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús hombre. Jesús lloraba, Jesús tenía hambre, Jesús se cansaba. Dile de al lado, ¿a quién le estás dando de comer? ¿Al Espíritu Santo o a la carnota que traes ahí? Fíjese lo que dice Gálatas 5. Avi, cuando quieras puedes tocar. Aleluya, alguien alabe a Dios. Si está matando su carne, no su espíritu regocija, alaba a Dios, exalta a Dios. Por eso siempre en mis mensajes acabo perdiendo a la gente, porque le doy en la carne. Y cuando a la carne la matas ya, y como la carne te domina, ya no puede alabar a Dios, ya me he dado cuenta. Dile al de al lado, te volvieron a descubrir. Porque el espiritual, aunque lo revientan, glorifica a Dios, alaba a Dios. Deme más, duro, palabra. Pero el carnal dice, se está retorciendo por dentro, que no puede ni alabar. Dile al de al lado, fácil de detectarte. Oh, alabe a Dios, yo le digo. Ya ve cómo le cuesta trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Me van a matar otra vez. Ay, mis hijos. Dile tus ex hijos. Siempre, cuando voy a predicar, parece que estoy solo. Me he visto en la cámara, digo, parece que nadie está aquí.
Tengo que decir, digan amén, para que digan los de aquel lado si alguien sí. Y si no hubiera, entonces me estoy predicando en la cámara. No te pares del sillón. Siéntate ahí. Deja de, sosiégate, mata tantito la carne, porque Dios te va a hacer libre. Tú que te estás moviendo, deja ahí, apaga lo que estás haciendo. Se quedó su carne así, ya me paró. Gálatas 5, del 13 al 21. Dile al de al lado, voy a matar mi carne, mis debilidades. ¿Sabe por qué no pasó Moisés la tierra prometida? Porque nunca mató la ira. La primera ira que tuvo destruyó las tablas de la ley. La ira no lo hizo pensar que habían sido escritas con el dedo de Dios. Por eso Dios le enseñó y dijo, ahora tú me las vas a escribir, vas a subir. Y le costaron otros 40 días de ayuno, para que vea que Dios disciplina. Dile al de lado, Dios te va a disciplinar. No, me voy a dar una vueltecita de profeta. Dile al de al lado, ya empezaron los juicios. Ya empezó a temblar América Latina. Dile, todavía falta más. El juicio empezó del sur hacia el norte. No, eso, yo me este pastor, puro juicio. Pues es que cuando te portes bien, entonces pura bendición. Yo no puedo mentir. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sigo. Dile al de al lado, mata tu yo, mata tu ego, mata tus debilidades. 5, del 13 al 21. Dice así: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados. ¿A qué nos llamó Dios? No solamente, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne. Hay quien ya se le olvidó que Dios lo hizo libre para no pecar. Y entonces se le olvida, ¿y qué cree que vuelve a hacer? Pues otro pecadito, y otro, y otro, y otro, y otro. Y está como el perro a su vómito, y está como la puerca cuando la lava al cieno cenagoso o al lodo, ¿verdad? Sigo, esas cosas no me entienden. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a quién. Pero si os mordéis, cuidado con la mordida de al lado, y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. ¿Cuántas iglesias se van a congregar para juzgar al de al lado? ¿Cuántas iglesias se van a congregar para criticar al de enfrente o al de atrás? Bueno, hasta el bote de la basura no se salva. Aquí dice que un carnal está desconectado, no se congrega para adorar y alabar a Dios, para exaltar a Dios. Dice que se congrega para morderse. Dile al de al lado, ya tienes filosos los colmillos, pero en esta noche te los van a tumbar, vampirín. Sigo. Los de aquel lado me están entendiendo, las iglesias que me están viendo de aquel lado. ¿A qué vas a la iglesia, carnal? ¿A juzgar el mensaje? ¿A juzgar al que dirige la alabanza? ¿A juzgar a la del talento? ¿A juzgar al de las luces, al del proyector? ¿Al hermano que se te sentó al lado? Dile, eres un carnalote. Sigo. ¿A qué te vas a ir ahora a la cena? Vas a ir con tu familia, ve y predícales, ve y abrázalos y diles que los amas en Cristo Jesús. No vayas a decir, ay, es que mi hermana, su ponche sabía asco. El pavo le faltó media hora más. ¿A eso fuiste a cenar? No vuelvo a venir. Pues no vayas, pero deja estar de carnal. A la manzana le faltó fruta. Quieren que le siga, ¿verdad?
Deja estar de carnal. Ve y ama a la gente. Ve y reúnete con ella. Habla cosas de verdad, no ociosidades. Y al de al lado: no te quise invitar a mi casa porque me ibas a juzgar, porque eres carnal. ¿Sigo? No le hace que pierda medio auditorio. Van a resucitar en el nombre de Jesús. 16. Digo, pues andad. ¿En qué vas a andar, iglesia? Y no satisfagáis los deseos. Ese es tener una vida victoriosa. Andar en el Espíritu y no darle de comer ¿a quién? A la carne. Dile al de al lado: o la matas o la mato. No te dije a tu suegra, dije tu carne. Porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Ya ve como Pablo en el capítulo 7 hablaba de una lucha. ¿Ya lo entiende? Su carne quería hacer lo malo, pero su espíritu quería hacer lo bueno. Y entonces había una ¿qué? Confrontación. Pero yo te digo ahora, ¿a quién le vas a obedecer? Dios te dio un libre albedrío. ¿Para qué? Para lo bueno y para lo malo. ¿A quién se lo vas a dejar? La gente dice: no es mi tiempo para servir, hasta que Dios me diga: mentiroso carnal. El que sirve dice: ahora Cristo me salvó, me dio vida eterna y yo le sirvo. ¿Ha oído esos hermanos que hablan tan espirituales pero son más carnales que el diablo? No, es que este lugar es para gente muy santa y yo pisarlo ahí, miedoso, hijo del diablo. Nada más te gusta criticar de aquel lado. Ven aquí, porque aquí requiere más compromiso y más santidad. No estoy listo, pues menos de aquel lado. Si yo fuera el pastor, por eso no eres nada. Si yo fuera el portero de la iglesia, ni el del equipo. Dile al de al lado: el carnal hace aparentar que es espiritual. No, pastor, me faltan otros 20 años para poder servirle a Dios. ¿Los he escuchado? No, no soy digno. Nadie es digno, pero nadie quiere matar su carne. No, mejor me voy a otra iglesia. Aquí piden mucha ofrenda, mucho diezmo. Carnal. ¿Cuántos han dicho: todo lo mío es tuyo, Señor? Y Dios te dice: necesito una ofrenda. Ya va a empezar otra vez a pedir. Dios te dice: quiero que vayas 2 millas. A veces Dios te dice ayuna y a veces no. Pero cuando te pide el ayuno, dice: Señor, ¿quieres que ayunes? ¿Puedo 2 días? No, quiero 40. Ay, no, eso déjalo para Moisés y para Jesús. Yo apenas voy empezando, carnal. Mira, al de lado, eso es ser carnal. Dios te va a pedir en el 2020 tu tiempo, tu vida, tu dinero. ¿Y sabe qué va a decir el carnal? Me acabo de casar, tengo una hacienda que tengo que cuidar. ¿Sí se acuerda? Deja, voy y entierro primero a mis padres y te seguiré. Papá, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Dile al de al lado: ¿cómo acabas el 2020? ¿En la carne o en el espíritu? Un carnal primero están sus cosas, un espiritual primero está Dios. No, yo los voy a asesinar. Un carnal exige lo que no da. Otra vuelta. Un espiritual se entrega. Gracias por sus 2 amenes. Se entrega, dile al de al lado: se entrega. ¿Cómo estás ahora? ¿Medio entregado o entregadito? Ya no se vale, pero te iba a hacer un ejercicio. Pregúntale a los hermanos por qué no vinieron.
Cantamos el centro de todo es Jesús. Pero no voy el 24, no voy a venir el 31, tengo otras cosas más importantes. No leí ni la Biblia porque me tocó hacer el ponche. Sí, sí. Dile al de al lado, se está quemando la carne ya. Dile, la va a consumir el Espíritu Santo. Por eso cuando los hijos de Aarón se metieron con fuego extraño, dice que salió fuego del altar y los consumió. Por la carnota que metían. Voy a orar por mí esta noche otra vez. Yo mismo oro por mí, ¿verdad? Que mato a la carne. La carne hay que matarla todos los días. Quiere ser un guerrero victorioso. La gente pregunta, pastor, yo le he visto en segundos echar fuera demonios, 5, 6 demonios, 7, 10. ¿Cuál es el secreto? Dile al de lado, mata la carne. Lo he visto orar, dile, mata la carne. Jesús decía, yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad de Él. Aquí muchos cambiaron el versículo, hago mi voluntad y no la de Él. Primera del carnal. Hay gente que me dice, Dios me habla, pero cuando lo veo actuar digo, sí, te habló el Dios de la carne. Dios me habló y tengo un mensaje. A ver, quiero tu carne. Tengo una palabra para usted. Ya desde que lo veo flotando digo, este viene en la carne. A ver. Y cuando lo veo digo, no, creo que el mensaje era para ti. Sigo. Dile al de al lado, deja de flotar y mata la carne. Es que el Señor me dijo. Y acabó el año y le digo, ¿a dónde está lo que el Señor te dijo? Así hace cual Señor, el Señor carníval. Baal, carne a Baal. Ay, 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 se me salió. Si es tu Dios Baal, ¿verdad? Ay, ay, quiero que me lo demuestre. Carne a Baal, carnaval. Por eso a la gente le gustan los carnavales. Le gusta darle la carne a quién. Y en esos carnavales, ¿qué hay? Aquí les voy a enseñar. Hey. ¿Qué versículo vamos? Dile al de al lado, estoy chamuscadito, huelo a quemado. Esta es la cenita que el Señor quería, la carne quemada. Por eso cuando decía, cuando lleves el sacrificio, vas a quemar todo el sacrificio. Dile al de lado, me gusta tu revelación. Ese libro de Levítico que tanto te aburre, habla de que el sacrificio tenía que ser quemado y luego sacar las cenizas. Porque en el altar y en el campamento pura gente santa. Y sacaban las cenizas. Dile al de lado, ya entendí. Porque la carne no debe de estar en el lugar de adoración. La adoración que yo le doy a Dios no debe de haber carne. La predicación que yo doy no debe de haber carne. Tengo que sacar de mi vida, del campamento, la ceniza. En mi oración no debe de haber carne. ¿Cuánta gente ora en la carne? Por eso no recibe nada. Por eso no recibís mal, porque pedís mal. Sí, en la carne. Sigo, ¿verdad? No quiero acabar, pero usted ya es carnita. Dile al de al lado, ay, huelo a rosticería. Dile al lado, la vida victoriosa de un guerrero. ¿A qué huele tu sacrificio? ¿A carne o a santidad? Por eso Dios se enojó con los hijos de Elí, porque antes de que consumieran la carne, metían el gancho y sacaban la carne. Y dice que Dios no vio bien eso. Tú ahí te vas santificando, ahí la llevas, y ya cuando la llevas dice, pues que es tantita carne. Se me salió, dígalo, se le salió. Que es tantito esto, tantito el otro, el otro. Y le metiste antes de tiempo, metiste las patas, para que me entiendas. Revelación actualizada.
Dile al de al lado, quiero la victoria, pero hay que matar esto. Esto se mata todos los días. ¿Cuándo? Ay, pensé, sí tengo a gente, discúlpeme los de aquel lado. Tú también te quedaste mudo. ¿Cuándo hay que morir? Diario. Dile al de al lado, diario. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Hay pelea. Dile al de al lado, hay pelea. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál ley? No está hablando de la ley de aquí de la palabra, está hablando de la ley del pecado. A veces no saben interpretar la Biblia. Bajo la ley de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. La carne siempre se manifiesta. Usted puede poner cara de santo, pero algún día se manifiesta lo que está dentro de usted, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales yo y el apóstol Pablo los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, su premio no heredarán. O sea que hay gente que se va a quedar en la iglesia, sí, por vivir en la carne. Ay, ay. ¿A qué hueles? ¿A qué hueles? ¿A qué hueles? Dile al de al lado, tu primer carne la mataste cuando aceptaste a Jesús. Pero la otra carne de debilidades, dile, hay que matarla. Pero dile, te estás tardando. Ya estás bien bigotón y no has matado nada. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Eso debe de haber en un hombre espiritual, o desarrollarse en un hombre espiritual. Esas 9 características del fruto: amor, gozo, paz, paciencia. ¿De cuál tienes más? ¿De la carne o del espíritu? Es fácil, las matemáticas son fáciles. Dile al de al lado, ¿qué hay más en ti? De lo que haya más es de lo que te domina. Así, dile, así de fácil. ¿Cuántos quieren la victoria? No, este mensaje era para otra iglesia. ¿Cuántos quieren la victoria? ¿Cuántos quieren la victoria? ¿Cuántos quieren ser guerreros victoriosos? ¿Qué vamos a matar? ¿Qué vamos a asesinar? ¿Qué vamos a dejar que nos separe nuestras vidas? ¿Qué vamos a despedazar? Crucifica esa carne. Cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, no es así nada más. Fresa, este cristiano fresa, carnal, almático. Traigo mi cruz, pastor. No, mi cruz está chida, el carnal, ¿verdad? No, dile, ¿para qué es cargar la cruz? La cruz es para matar tus mismos pecados y decir, soy un mentiroso, hablador, hijo del diablo, problemático. Ahí dejo el viejo yo, el que me domina, ahí lo clavo, para que salga y diga, ahora soy un hijo de verdad, hablo la verdad, le sirvo a Dios. Algunos nada más de ahí traen su cruz, traigo la cruz aquí, o algunos se la compran para... No, deja de andar cargando ahí, cárgate la espiritual. No estés como los sacerdotes, sal ahora, le sacan la cruz al diablo. El diablo ve la cruz que cargas, la santidad. No una imagen así, se la ponen así, ¿no has visto? Los exorcistas, acércate, como que así. Parece espada.
No, traes la cruz de Cristo. Cuando un demonio te ve la gloria, te ve la autoridad. Dice, este es un hijo sometido. Conocemos a Jesús. ¿Y quién es Pablo? Y yo te digo, demonio, sal ahora. Ese cuerpo no te pertenece. Enfermedad, dolencia, situación, te doy la orden, porque traigo una cruz donde he dejado mi pecado, donde he dejado mi yo, donde he dejado al viejo Julián, donde se ha levantado ahora nuevo hijo de Dios, con una expectativa diferente, con una adoración no en la carne. Yo adoro no para que me vean los hombres, sino para dársela a Dios. Yo grito, yo exalto, yo glorifico, yo oro, no para ser glorificado por los hombres, sino para que Dios sea glorificado y Él se lleve la gloria. No ayuno para ser visto por los hombres, ayuno para que mi Padre me escuche, para que mi Padre me ayude. Dile al de al lado, vienen muchas victorias a tu vida. La primer conquista, dile, es tu yo-yo. Dile, es tu yo-yo. Tu yo-yo. Tu yo-yo. Por eso va y regresa. Dile, tu yo-yo, tu yo-yo, tu yo-yo. ¿A quién vas a conquistar? Tu yo-yo en el poder del Espíritu Santo. El apóstol en el capítulo 7 sufría así, lloraba así. Dice, yo quiero hacer esto y lucho, pero en mi carne está hacer el bien, pero no quiero hacer bien, pero otra ley me dice que no. Y estoy en pensamientos y estoy en lucha. Él tenía luchas mentales, luchas en el cuerpo. Te está hablando el hombre que sufrió, y te está hablando un hombre que sabe lo que es pasar ese proceso. Pero ya pásalo. Dile al de lado, ya pásalo. 24 y 25 y 26. Y ahí le voy a parar, porque usted ya está rostizadito y voy a sacar sus cenizas del campamento. Pero los que son de Cristo, ay, 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 dile, los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne. Entonces hay gente que no es de Cristo porque es pura pirata. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Rematada. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Te lo resumo, deja de ser carnal y aplícate para el 2020. ¿Cuántos quieren morir a su carne en esta noche? Si quiere venir acá y doblar su rodilla acá, y si no, desde allá. El chiste es que la carne se muera. El fuego está aquí quemando. Rápido. Empezamos a cantar. Dile al Señor, ya no quiero ser ese cristiano carnal. Hoy muero a mis pecados, Señor. Muero a cada uno de los pecados y los confieso. Porque el que confiesa sus pecados prosperará. Ya no me va a dominar el pecado ahora, sino el Espíritu Santo. Quiero la ley del Espíritu. Quiero ser dominado por el Espíritu. Hoy tomo esa cruz y dejo todo pecado en esa cruz. Lo clavo ahora. Todo lo podemos en Dios, hermano.
Señor. Y aquí estoy, pagaré el precio, Señor. Lucharé. El apóstol está diciendo: yo lucho en mis miembros. Lucho con mi mente, porque mi mente y mi espíritu quieren la de Cristo. Pero esta carne se revela. No dejaré que se revele, Señor. Y hoy de rodillas, no lo hago como algo religioso, lo hago con la desesperación de ser diferente, de cambiar, de avanzar. Padre Dios, no quiero predicar en la carne, no quiero adorar en la carne, no quiero moderar en la carne, no quiero ser portero en la carne, no quiero ser maestro en la carne. Ya no más, ya no más un cristianismo falso, mediocre, religioso, apático. No más, Señor. Quiero ser un guerrero victorioso, Señor. No más oraciones en la carne, no más ayunos en la carne, no más congregarme en la carne, no más, Señor, hacer las cosas en la carne, ni ofrendar en la carne. Padre Dios, no más. Hoy aquí caigo de rodillas, estoy delante de ti. Señor, ahora no me tienes que decir si cuentas conmigo. Ahora yo te digo: yo soy tuyo, y no me tienes que decir: yo te pertenezco. Y aquí está nuestra vida, Señor. Tomamos dominio propio, porque no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Ahora matamos, Señor, la carne en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora dile a Dios: fórmate en mi vida. Quiero el carácter de Cristo. Quiero la mente de ese guerrero, la mente de Cristo. Quiero la mente de Cristo ahora. Gracias, Señor. Fórmate en mí, Señor. Haré que forme, Señor, ese carácter en mi vida, esa madurez en mi vida. Padre Dios, hay poder en tu sangre y con tu vida. No hay otra forma de matar a la carne y tenerla dominada y muerta y deshecha, sino solamente con la llenura del Espíritu Santo. Yo te voy a dejar estos minutos para que tú te llenes de Dios y le digas al Espíritu Santo: te he descuidado, pero ahora pido ser lleno otra vez, para no volver a vivir en pecado ni estar pecando, Señor, deliberadamente. Así que empieza a orar y dile al Espíritu Santo que te llene. Y dile: dame poder. Dile, si le sirve, dile: dame más poder, doble de poder, Señor. Padre Dios, aquí estamos, Señor. Pedimos la llenura de tu Espíritu Santo. Los que me están viendo en cualquier nación del mundo, en cualquier lugar, ahora sé lleno del poder de Dios, sé lleno de la presencia. Recibe la llenura para que no se levante el viejo hombre. Dile al Señor: no dejaré que se levante el viejo hombre, ni que resucite, Señor, el viejo hombre. Tiene que resucitar un nuevo hombre según Cristo, para la justicia y la santidad y la vida eterna. Padre Dios, oro, Señor, para que alcances a Alejandro, a Kevin, Señor, Valencia Olvera, para que Luisa Renata y Luis Eduardo Suárez, Señor, e Ivana Olvera, Señor, sean cambiados, transformados y puedan venir a la iglesia. Quita todo obstáculo de su vida, Señor. Oro por Vianey Rosario, Señor, que todo salga bien en su embarazo. Declaro que ese niño nace ahora en el nombre de Jesús. Dile al Espíritu Santo: hermano, lléname. Oro por Juan Castro, Señor. Declaro que sale de terapia intensiva, Señor, y declaro que la columna y las piernas sanan ahora sobrenaturalmente, Señor. Oro por Javier Hernández, Señor. Declaro que recupera las fuerzas en sus piernas, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por mi hermana Dora Romero y sus hijos Carlos y Armando, Señor, y José García, Señor. Declaro unidad familiar. Declaro que toda carga, destrucción y división se va de la familia. Los declaro
para ti, Señor, porque hay poder en tu sangre, Señor.